en esta continuación de esta jornada en la educación médica en la República Dominicana. En la tarde de hoy vamos a iniciar con un tema que para las facultades y escuelas de medicina de nuestro país está comenzando a ser puntual, que es el tema de la simulación médica. Hace pocos meses se terminó de conformar la Asociación Dominicana de Simulación Clínica en nuestro país, un requerimiento que se nos había hecho en el último congreso que asistimos latinoamericano en Puerto Vallarta, donde nuestro país, a pesar de que éramos 11 facultades, solamente habían 2 que tenían presencia en la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica, que es la FLASIC, que es la federación que engloba todas las asociaciones de simulación clínica de Latinoamérica. Nosotros como país estábamos amparados que somos miembros de la FEPAFEN, por un convenio de la FEPAFEN con PLASIC, para poder asistir a veces con una cantidad más reducida de los pagos a los congresos latinoamericanos. En ese congreso que estuvimos presentes, acompañando al doctor Marcos Núñez, presidente de la FEPAFEN, tuvimos una reunión con los directivos de FLASIC y comentamos ese hecho porque la República Dominicana queremos seguir dándose esos pasos. Habíamos hecho la propuesta al FLASIC para que el Congreso Latinoamericano que se iba a celebrar este año pudiese celebrarse en República Dominicana. Dicho congreso se va a celebrar en el mes de mayo en Cancún, en México, en Quintana Roo. Pero eso no fue posible porque nosotros no teníamos una agrupación que nos representara. Y las normas de FLASIC tenía que haber una agrupación que representara al país, aunque estuviésemos cubiertos sobre la sombrilla de la FEPAFEN. Dada esa circunstancia, se hizo esa propuesta, se formó la Asociación Dominicana de Simulación Clínica, la cual preside el doctor Pablo Smester, que está aquí presente, emergenciólogo, formado en el Hospital Plaza de la Salud, y ya la asociación, una asociación sin fines de lucro, con personalidad jurídica, se está abocando para el mes de mayo, que es ese Congreso Latinoamericano, tener una reunión en la cual estaremos presentes para firmar ya el convenio correspondiente. Dada esa circunstancia y lo que ya acabo de mencionar, tenemos que resaltar que la simulación clínica es un proceso que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Algunos de nuestros docentes en simulación en el país asisten a congresos internacionales y ven la evolución que ha tenido. Pero nosotros como país, si queremos seguir apostando a mejorar la calidad de la educación médica, tenemos que ir a la par de esa tecnología. Por lo tanto, cuando firmemos este acuerdo, el próximo paso es que todas las escuelas que tengan simulación clínica se puedan agrupar, poder seguir avanzando. Porque ¿qué significa pertenecer a FLASIC? Ellos tienen una plataforma muy bien elaborada, donde hay cursos, hay actualizaciones constantes, cursos que son gratuitos para los miembros de FLASIC, que dicho sea de paso, en el momento que nos reunimos con el doctor Marcos Núñez, solamente era un puñado de personas de manera individual, de INTEC y de UNIBE, que pertenecían de manera directa a FLASIC, pero no pertenecíamos como nación. Entonces, comenzando en la tarde de hoy con este panel que está dirigiendo, que estoy yo moderando, y está el doctor Pablo Smester, como dijimos, presidente de la Asociación Dominicana de Simulación Clínica,
tenemos a Mario Valdés, a Escalde Pérez y a la doctora Guayna Vázquez. Entonces, vamos a comenzar haciéndole la siguiente pregunta. Vamos a comenzar, obviamente, por el doctor Smester. ¿Qué papel juega la simulación y los simuladores en el campo de la formación en salud? Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Robiu. Sí, realmente simulación y la oficialización de una sociedad era una tarea pendiente que teníamos en el país prácticamente desde el 2011, cuando iniciamos simulación de la mano del doctor Raimundo Jiménez y del doctor Marcos Núñez. Ya en este año las cosas han sucedido bastante rápido. Desde diciembre del año pasado a febrero de este año ya somos sociedad, ya hemos firmado acuerdos desde FEPAFEN y ya tenemos acuerdos firmados desde la sociedad con FLASIC. Para la pregunta que hacía el doctor Robiu, simulación realmente juega un papel extremadamente importante en la enseñanza actual, la enseñanza contemporánea de la medicina. Porque no solamente por lo que hemos visto en las diferentes conferencias a las que asistimos, las diferentes conferencias que hemos tenido el día de hoy, donde se habla de seguridad de paciente, donde se habla de los determinantes de salud para poder trabajar con los pacientes y cómo el médico tiene que aprender a lidiar, identificar y trabajar con esos determinantes de salud. La simulación juega un papel sumamente importante para ese tipo de enseñanza, porque podemos insertar a ese estudiante en diferentes escenarios donde pueden incluirse diferentes determinantes de salud, donde pueden incluirse incluso determinantes que tenemos al día de hoy en boga, como los determinantes de discriminación, de sexo, de raza, de los determinantes socioeconómicos. Todo eso lo podemos simular en ambientes controlados y podemos trabajar con esos estudiantes de una manera en que ellos puedan lidiar con ese tipo de enseñanza y hacerlo de la manera más segura y hacerlo hasta el punto de poder dominar esas destrezas, esas habilidades, esas competencias sin poner en riesgo ni la salud ni la seguridad de la comunidad o del paciente cuando hablamos de casos ya más específicos como simulación a nivel de tradición en educación médica. Doctora Pérez, ¿qué usted nos puede añadir sobre esa pregunta que hemos formulado con referencia a lo ya expresado por el doctor Smester? Sí, continuando con la idea del doctor, también tenemos que ver el currículum, que ha evolucionado de un currículo por objetivos a un currículo por competencias. La simulación médica permite que el estudiante se exponga con suficiente cantidad de seguridad para el paciente, pero también para ellos mismos, a situaciones que quizás no vean todos los días en el hospital o que nunca en la carrera se expongan a una enfermedad o a una condición particular. Les da la oportunidad de que ellos sean los participantes principales en el cuidado de ese paciente particular, con esas características sociodemográficas, como decía el doctor, con características clínicas específicas que nosotros necesitamos que ellos desarrollen la habilidad y que no lo podrían lograr de primera mano, por ejemplo, viéndolo desde la sala de emergencias, por poner un caso. Esa evolución de un currículum por objetivos a un currículum por competencias permite que la simulación sea una herramienta de enseñanza, una herramienta de aprendizaje, donde ellos puedan repetir hasta dominar las destrezas con total perfección, o no perfección, sino con un gran dominio de las mismas, hasta lograr la competencia que se está exigiendo. Que el estudiante pase de ser simplemente un observador a hacer la demostración y a poder exponerse a cualquier habilidad blanda que también se puede necesitar, como es la comunicación entre equipos. Doctora, ¿algo que agregar sobre ese aspecto que hemos mencionado en la tarde de hoy, doctor? Claro. Primero, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Luego de la idea que han compartido los dos compañeros, también es importante seguir en esa misma línea de que la simulación fundamentalmente va a permitir, como bien ellos han indicado, que el estudiante tenga un ambiente controlado para desarrollar todas aquellas prácticas que debe desarrollar previo a ponerse en contacto con un paciente, con la finalidad de que la seguridad del mismo siempre esté salvaguardada. Importante también recordar que simulación no es solamente uso de simuladores.
También podemos tomar simulación por medio de uso de pacientes estandarizados, que es algo que se utiliza mucho en el contexto latinoamericano, puesto a diversas situaciones que hay. Fuera de eso, también es importante recordar que ya la simulación, cuando pasamos, por ejemplo, al uso de simuladores de alta fidelidad, con estos lo que buscamos más que todo es el desarrollo, como bien indicó la doctora, de competencias blandas o habilidades no técnicas, como es el trabajo en equipo, la resolución de problemas in situ y demás. Entonces creo que realmente es una herramienta que debe de tomarse en cuenta como uno de los ejes fundamentales en la educación médica en hoy en día. Gracias por su respuesta. Doctora Vázquez, se mencionó la seguridad del paciente. Entonces, en ese contexto que hemos mencionado ya, o han mencionado los doctores sobre la seguridad, ¿qué aspectos usted nos puede agregar que la formación médica mediante la simulación le da más seguridad al paciente cuando nuestros estudiantes o nuestros médicos en formación van a los hospitales? Claro que sí, yo agregaría, quizás se miras al futuro, que para nosotros poder decir que nosotros estamos garantizando la seguridad del paciente, quizás hay algo como país que todavía nos falta, ¿verdad? Algunos pasos que nos falta dar. Y eso es extrapolarnos a lo que es el sistema intrahospitalario, ¿verdad? Porque ahora mismo los doctores hemos compartido nuestras experiencias desde el currículum de las escuelas de medicina, ¿verdad? Pero no hemos hablado lo que ya en otros países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, se ha ido estado haciendo por muchos años, que es la simulación dentro de los hospitales, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros lleguemos ahí, nosotros vamos a poder decir que nosotros realmente estamos garantizando la seguridad de los pacientes, porque estaremos entrenando los residentes, que son los que de verdad están ahí con los pacientes día a día, estaremos garantizando que los protocolos dentro de los hospitales sean estandarizados y entonces nosotros estaríamos garantizando ahí, valga la redundancia, la seguridad de los pacientes que salen y reciben esa atención primaria y esas atenciones ya quirúrgicas o más avanzadas en los hospitales. O sea que yo creo que ahí es un paso que con la sociedad de simulación, como hemos dicho, nosotros vamos entonces a accionar para que el país crezca en ese sentido. Doctor Esmester, usted también mencionó esa parte de la seguridad del paciente. ¿Qué más podemos agregar además de lo dicho por la doctora? Sí, bueno, realmente en el campo de la salud, la enseñanza médica y la práctica médica, seguridad del paciente es primordial. A eso es que se está abocando tanto la enseñanza en salud como la práctica médica, seguridad del paciente. ¿Qué resulta? Desde el 1999, voy a hacer un poquito de historia y bastante general. Desde el 1999, cuando se publicó el libro Errar es de humanos, que vio y expuso las necesidades que habían y las falencias que habían en el sistema de salud, tanto en la práctica clínica como en la enseñanza, y evidenció la cantidad de miles de casos de muerte por error en el médico, ahí empezó la simulación a tomar preponderancia. De hecho, después de ese libro es que empiezan las informaciones y las guías de actuación, tanto de la sociedad londinense como de Unión Europea, las sociedades americanas, a decir que ningún rubro, incluyendo el de la salud, puede darse el lujo de que si está trabajando con vidas humanas, hacerlo sin tener una práctica previa. Entonces la simulación tomó una preponderancia importante. Nosotros, a nivel prácticamente global, cuando hay un error médico, siempre nos abocamos de primera intención a señalar un culpable. Y buscamos el culpable y siempre queremos ese culpable, lo vamos a sancionar, lo vamos a cancelar, lo vamos a demandar. Tenemos que saber que cuando se produce un error médico, la primera víctima es ese paciente que sufrió ese error médico, esa mala práctica o un near miss. Pero la segunda víctima es el médico. La segunda víctima, el segundo que sufre es ese médico que está demandado. Es ese médico que está en el escrutinio, es ese médico que puede perder su licencia, es ese médico que sabemos que trabaja por el bienestar del paciente y que sabemos que el 99% de los médicos lo hacen para el beneficio del paciente y es el 1% que comete un error de manera voluntaria, comete ese error, es un 1%. El 99% de los médicos trabaja
para el beneficio del paciente y se convierte en la segunda víctima. Entonces, la seguridad del paciente toma un papel preponderante en la enseñanza médica y en la práctica clínica. Y simulación viene a formar un espacio seguro para que ese estudiante de medicina, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, pueda adquirir habilidades y competencias hasta el punto de dominarlas y convertirlas en una maestría para ellos y disminuir prácticamente hasta el grado de llevarlo a cero los riesgos para el paciente. También tenemos que saber que al día de hoy el paciente es corresponsable de todo lo que se hace en salud. Todas las tecnologías emergentes, todos los tratamientos nuevos, todos los tratamientos que son empíricos, todos los tratamientos que están saliendo ahora, las medicaciones que están saliendo hoy en día, el paciente es copartícipe de eso. Si yo no tengo como médico la anuencia del paciente y que el paciente me diga a mí, sí, yo quiero que usted me ponga ese tratamiento experimental, sí, yo quiero que usted me haga esa imagen que está sucediendo ahora. Si yo no tengo eso y si yo no empodero a ese paciente para que entienda que él es copartícipe, no voy a poder lograr una seguridad del paciente adecuada. Siguiendo con la parte de la seguridad, doctora Pérez, ¿qué más podemos añadir de lo dicho por el doctor Smester? Porque estamos hablando de seguridad del paciente, estamos hablando de errores. ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista de la educación médica ir disminuyendo ese error médico que obviamente, y yo soy de una generación donde no tuvimos ese sesgo de poder trabajar con simuladores? Nosotros, muchos de los que estamos aquí, médicos ya con cierta experiencia, aprendimos el fragor de la batalla. Y ahora cuando vemos las cosas en retrospecto, a mí a veces me da hasta miedo. Cuando yo era interno, que me decía, ¿quién sutura este? Y yo levantaba la mano, yo. ¿Y qué yo había hecho en ese momento? Simple y llanamente un curso con naranja y quizá con piel de cerdo. Y había veces que no habíamos ni siquiera practicado ese asunto. Entonces, dada la importancia que mencionó el doctor Smester sobre esa práctica que tenemos que hacer y tenemos que llevar a los estudiantes, porque tenemos que llegar a tocar a ese estudiante con la seguridad que nos permita disminuir ese error. ¿Qué usted me añade con eso? Es así, correcto. Es el objetivo común, garantizar seguridad del paciente. Tenemos primero, por un lado, pasar del contenido teórico, donde yo veo la información en el libro, a la capacidad que va a tener el estudiante o el médico en formación de aplicar ese conocimiento. Y ahí pasamos de un aspecto, vamos a decir, abstracto, a ponerlo en práctica. Posterior a que ya están en la práctica clínica, que ocurren los errores médicos o un casi error, un near miss, en esos casos también podemos recuperar y podemos reducir el error médico o la repetición del mismo por medio de simulación. Y para eso están primero las jornadas de debriefing, que si están familiarizados con el término, básicamente es recapitular lo que ocurrió y razonar y entender desde el punto de vista de todos los participantes por qué se actuó de tal manera, de modo que podamos corregir procesos de pensamiento. Y cuando usamos esas técnicas de debriefing y lo asociamos a una repetición del evento, donde se vuelva a correr el paro cardíaco con condiciones similares a las que ocurrieron cuando llegó ese paciente por sala de emergencias, nosotros estamos ayudando a que la próxima vez que ese médico, ese personal sanitario se enfrente a esa situación, pueda hacerlo con mayor seguridad y con la capacidad no solo técnica, pero también humana de enfrentarse a esa situación y de evitar o de reconocer de forma más temprana los signos premonitorios que me indicaban que esa era la situación que podía ocurrir. Nosotros tenemos con la simulación no solamente una herramienta de aprendizaje para pasar de estudiante que tiene contenido teórico, todas las ciencias básicas, al que va a ir al hospital y se va a exponer a paciente que pueda practicar, por ejemplo, el caso de las suturas, sino también luego de que ellos empiezan a ver habilidades, a ver técnicas que puedan recuperar esa información y corregir errores y que garanticemos que entre todos se haga una buena dinámica de equipo y hagamos relaciones interprofesionales que sean de beneficio para el paciente. Un momento. Tú hablaste de algo muy puntual,
Y yo quiero preguntarle al doctor Valdés, ¿qué importancia, aunque no está plasmado aquí algo que yo siempre he tenido, tiene la simulación para enseñar al estudiante a trabajar en equipo? Algo que se mencionó al final de una de las presentaciones. Porque usualmente los médicos somos muy individualistas. Usualmente aprendemos a pensar primero en lo que yo puedo hacer, en lo que yo hago, y no en lo que podemos hacer, a trabajar en equipo. Hubo una frase que yo encontré muy sutil por ahí, la leí hace un tiempo, no recuerdo el autor, y esta es para mí es la principal importancia de la simulación. En la simulación nos ayuda a formar un liderazgo, a formar líderes. Entonces, porque nosotros no queremos un jefe, queremos un líder que nos lleve. Doctor, ¿qué nos aporta en ese sentido? Bueno, sí, primero siguiendo la línea de lo que usted acaba de comentar, la simulación nos ayuda en los ambientes de los distintos escenarios que podemos crear. Primero, a que la dinámica de equipo sea lo que impere dentro del ejercicio. Sí, justamente lo que se busca dentro de la dinámica de equipo de la simulación es que, como bien usted acaba de indicar, se creen líderes. Y que no sea un líder en específico, la persona que tal vez tenga más conocimiento a nivel de contenido o algo por el estilo, sino que dentro de los propios escenarios vamos haciendo rotaciones donde cada una de las distintas personas que están involucradas dentro del escenario, pues pase de ser, poniendo el ejemplo que decía la doctora, por ejemplo, a nivel de paro cardiorrespiratorio, si una persona está liderando el código y otra persona está trabajando con el desfibrilador, por ponerle un ejemplo, cuando pasamos de ese escenario a otro, entonces el líder ahora pasa a la desfibrilación y el que desfibrilaba ahora pasa al liderazgo, con miras a que lógicamente cada una de las personas que estén involucradas dentro del escenario tenga la capacidad de desarrollar eso. Eso por ese lado. Aparte también, como se trabaja a modo de estandarización, siguiendo la línea que comentaban los compañeros anteriormente, eso permite limitar los errores, que ayuda a la seguridad del paciente, que reafirma el liderazgo de la persona que está llevando el caso y que permite que de esa manera el que esté en el escenario se sienta primero a nivel cognitivo en capacidad del punto de vista actitudinal y luego entonces pueda pues ejecutarlo a nivel de ya el efecto. Entonces, cada vez que nosotros montamos un escenario, cada vez que se desarrolla un escenario, por más individualista que pudiera parecer, siempre tiene como foco transversal el trabajo en equipo, porque en los distintos lugares o escenarios o eventos que se puede encontrar un estudiante de medicina o ya una persona graduada, siempre va a necesitar correlacionarse con otras personas. Entonces, dentro de distintos escenarios que pudiéramos crear, se manejan las actividades, las destrezas blandas, como bien dijo la compañera hace un rato, donde vamos a tratar la comunicación, donde vamos a tratar el respeto, donde vamos a tratar la comunicación en un circuito cerrado, que es algo que carecemos en los hospitales, específicamente a nivel de las emergencias, con la finalidad de que cuando esas personas pues lleguen a ese lugar, lleguen a esa situación, pues por recuerdo y por la estandarización de pensamiento que ya ha obtenido a través de la educación basada en simulación, pues pueda desarrollarse de la manera más efectiva posible. Doctora. Si me permite un paréntesis Sí, cómo no, de la pregunta anterior, porque lo que estaba diciendo la doctora Scarlett Pérez de debriefing, paradójicamente, simulación, todo el mundo piensa en simulación, en maniquí de alta fidelidad, que sudan, que tosen, que lloran, que sangran, pero paradójicamente el aspecto más importante de la simulación no tiene nada que ver con tecnología, tiene que ver con el factor humano y tiene que ver con debriefing. Cuando yo hago debriefing, que es esa parte en que yo pongo a ese estudiante frente a lo que hizo, a su práctica, y lo hago partícipe de su error, y él reconoce su error, él aprende. Y cuando puedo volverlo a entrar a un escenario, y él vuelve y practica, ya ese error no se vuelve a cometer. Entonces, no tiene nada que ver con alta fidelidad, no tiene nada que ver con tecnología, tiene que ver con el factor humano y poderte hacer partícipe de tus errores. Y entonces, al serte partícipe, te haces responsable. Aprendes y creces. Esa es la pregunta anterior. Y de la pregunta actual, simulación, y ya sea centro de simulación o laboratorios de simulación, es el único lugar donde, y si pensamos fuera del cajón, porque sé que todo el mundo aquí habla de la educación médica, pero nos centramos en el médico, ya sea de pregrado, de grado o de posgrado.
pero simulación permite la práctica interprofesional. Y cuando hablamos de práctica interprofesional, yo ahí tengo al técnico respiratorio, yo tengo a la enfermera, yo tengo al rotante, yo tengo al pasante, yo tengo al cardiólogo, yo tengo al internista, yo tengo al emergenciólogo, yo tengo a esa cantidad de profesionales diferentes actuando para un bien común en un escenario específico y cada uno compartiendo sus experiencias y enriqueciendo al grupo. Que entran todos los aspectos de comunicación cerrada, todos los aspectos de liderazgo, pero interprofesional. Y es el único escenario donde lo podemos hacer tan cerca como la realidad, sin poner en riesgo la seguridad del paciente. Gracias, doctor Smetter. Doctora, el doctor Smetter habló de lo que está sucediendo en la actualidad en nuestro país con la simulación. Dio un pequeño esbozo, quizás se me adelantó un poco. Sí, bastante. Pero el doctor Smetter hay que quererlo como él es. Doctora Vázquez, siguiendo ese mismo punto, usted nos puede decir actualmente como país cómo estamos en la actualidad, en el presente, en simulación, en nuestros entornos clínicos, hospitalarios, en las universidades. Sí, claro que sí. De hecho, eso mismo, el doctor Smetter tocó algunos puntos súper importantes de los que yo iba a tocar ahora y vamos a expandir un poquito eso, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que como yo mencionaba ahorita, ¿verdad? El reto para la sociedad de simulación, ¿verdad? Que como ellos mencionaron acaba de instaurarse a nivel nacional y para ustedes como educadores, estudiantes, médicos, practicantes, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacer, si todos estamos aquí en un congreso de educación médica es porque queremos mejorar ese aspecto. Entonces, en ese sentido, yo creo que donde estamos es que ya muchas universidades del país, si no casi todas, pues tienen, como bien mencionó el doctor, un centro de simulación o un laboratorio de simulación o por lo menos prácticas de simulación instauradas a nivel de su currículum, ¿verdad? Algunas quizás a todo lo largo del currículum, otras quizás en 1 o 2 o 3 asignaturas y otras quizás como entrenamientos de centros ya de cursos adicionales, como ellos mencionaban, el trabajo colaborativo, trabajo en equipo, los códigos, que son cursos que podemos brindar también dentro del mismo escenario simulado. ¿A dónde ahí estamos ahora, actualmente? Con los estudiantes de medicina o esos médicos o profesionales en formación, como le hemos llamado durante toda la mañana. ¿A dónde queremos llegar? Necesitamos insertarnos. No se me adelante, no, doctora. Todavía. Todavía. Sí. Vamos a decirle ahora el futuro. Porque estamos hablando del presente. En el presente. Estamos en el presente. Yo quiero que la doctora Scarlett me aporte un poco más sobre el tema, me abunde, pero no se preocupe que yo le voy a dejar que usted siga hacia el futuro. Perfecto. Nosotros como país tenemos 11 escuelas de medicina, de las cuales en una gran proporción tienen algunas asignaturas integradas con clases de simulación o clases basadas en simulación. La mayoría empezamos y tenemos actualmente con la compra de algunos equipos y la mayoría está también integrando las prácticas de RCP, que es una de las competencias más relevantes que debemos adquirir como profesionales de la salud. Fuera de la adquisición de maniquíes, que es lo que la mayoría de los lugares hacen, compran 1 o 2 muñecos, los tienen ahí, van, hacen una práctica y salen, pero eso todavía no es una simulación completa. Lo que tenemos es ciertos currículos desarrollados, programas, integración con algunas asignaturas, participación del estudiantado y de los residentes en ciertas prácticas. Ya hemos visto que algunas escuelas de residencia están incluyendo simulación como parte de sus clases, incluyendo la parte de paro cardíaco, manejo avanzado del paro cardíaco, manejo de emergencias pediátricas, etcétera. Esa es la situación actual. No te me vaya lejos. Quizá que la doctora quiere hablar del futuro. Pero quizá no te me vaya lejos. Lo más importante de la situación actual es que ya nos estamos organizando. Ya no somos centros ni laboratorios de simulación adscritos a universidades individuales, independientes, sino que ya somos una sociedad nacional. Esa organización nos confiere a nosotros no solamente personalidad jurídica, sino que nos confiere fuerza. Entonces ya podemos trabajar acuerdos, ya podemos trabajar ciertas cosas como país
como región e insertarnos dentro de la latinoamericana, como lo acabamos de hacer con el acuerdo que se firmó, y como venimos ya desde hace prácticamente 10 años con la americana también, en la cual participamos anualmente desde el 2010 en sus proyectos y congresos de simulación. O sea que el presente, lo más importante es que ya nos estamos organizando. Doctora, ahora sí, yo quiero que usted me hable del futuro de la simulación en nuestro país. Yo sé que usted está loquita por decirme para dónde que vamos a coger. Arranque. Gracias, doctor. Bueno, el futuro es infinito, esa es la verdad. La realidad es que el futuro, más que mejorar, ¿verdad?, lo que es la educación de nuestro país, nosotros queremos mejorar o garantizar un mejor sistema de salud para nuestros pacientes, ¿verdad? Nos quejamos mucho de que el sistema está colapsado, de que el sistema, el servicio es deficiente, de que nos falta, ¿verdad?, muchas cosas, de que quizá no todo el mundo que está dentro del sistema de salud es competente. Yo creo que el doctor Valdés ahorita mencionó algo con tema liderazgo. Nosotros tendemos a formar un líder y si bien ustedes estaban escuchando lo que él estaba diciendo, él estaba hablando de un escenario interdisciplinario donde todos puedan ser líderes cuando sea necesario, y yo creo que para allá es que nosotros queremos ir, ¿no? Donde una enfermera, donde un médico generalista, donde un médico especialista, anestesiólogo, emergenciólogo, que se encuentre en un escenario en particular, si el emergenciólogo, que es la cabeza, no ha llegado, pues los otros pueden ir accionando para garantizarle la salud y salvarle la vida a ese paciente. No que perdemos tiempo esperando, ¿verdad?, que la persona que está capacitada pueda llegar. O sea que al final es compartir ese conocimiento. ¿Dónde está nuestra limitante actualmente? Todos estamos relativamente, ¿verdad?, empezando. Por tanto, algunos centros, bueno, tenemos 10, 11 años, ¿verdad? Algunos quizá tienen 2 años, 3 años, y quizá nosotros colaborarnos. Yo creo que empieza por nosotros mismos. Nosotros ser el ejemplo, como decía la persona que estaba presentando, ¿verdad? Enseñar con el ejemplo. Nosotros enseñar que como escuelas de medicina, ¿verdad?, y como médicos y dirigentes de centros de simulaciones o actores en centros de simulaciones, pues colaboramos para que entonces nosotros podamos llevar esos protocolos, esos estatutos, esos lineamientos internacionales y nacionales a nivel de todos los centros. Sí, que al final eso es lo que persigue la sociedad, ¿verdad? Como bien decía el doctor Pablo, para eso es que nos estamos organizando, para comenzar a trazar esos lineamientos y que no sean 2 maniquí en un cuartito y entonces hacemos simulación. No, eso no funciona así, eso tiene parámetros educativos, objetivos, ¿verdad? Y tiene métodos evaluativos también que toma mucho trabajo crearlo, ¿verdad? Esos escenarios y todos esos instrumentos. Entonces yo creo que ahí es que queremos llegar y luego no solamente poder aportar a nuestro sistema nacional, sino ser precedentes para Latinoamérica, ser precedentes para otros países, porque ahora mismo estamos hablando de aquí, ¿verdad? El patio, como uno dice coloquialmente, pero queremos llegar, como ha llegado Flasic a nosotros queremos llegar como Sodocicli a otros lugares del mundo. Yo creo que para allá es que yo quiero llegar, yo no sé, ¿verdad, doctor? Bueno, vamos a ver qué me dice el doctor Valdés sobre el futuro de la simulación en la República Dominicana. Bueno, bien, ya como bien han comentado los compañeros, yo creo que con la formalización de la sociedad le da fuerza a la simulación en el país. Aparte de eso, de una visión fragmentada, desintegrada, creo que eso va a dar una visión un poquito más concreta y menos individualista a nivel del liderazgo nacional en relación a la simulación, lo que permitiría que algunos aspectos que han comentado los compañeros anteriormente de cómo se manejan las distintas instituciones pues deje de ocurrir y la simulación sea vista con un poco más de objetividad, un poquito más de seriedad, permitiendo de esa manera de que en vez de situaciones aisladas, asignaturas aisladas, sea contemplado más como un eje transversal que permita que el estudiante, desde incluso antes de entrar a la escuela de medicina y hasta su salida, pues pueda ir desarrollando distintas actividades que tengan que ver con simulación, con miras a que cuando ese producto egrese, pues sea insertable de la manera más efectiva posible. Doctora Pérez, por favor, que también está loca por hablar, quería quitarle el micrófono. Se le iba a arrancar de la mano.
También tenemos un compromiso con la formación en instructores y técnicos de simulación. Muy poca gente sabe hacer simulación, sabe enseñar mediante simulación, y nosotros que tenemos mayor experiencia y que hemos tenido que salir fuera del país a traer esos conocimientos para consumo propio de la universidad, ahora también lo podemos expandir a otras escuelas de medicina y colaborar, hacer una estrategia colaborativa donde podamos no solamente ayudar a desarrollar los programas o programas que otras escuelas tienen ya preparados que puedan compartir con nosotros, y como en otras sociedades fuera del país, sociedades internacionales, formación de pacientes estandarizados, formación de técnicos en simulación, que eso también se pueda lograr en República Dominicana. Gracias, doctora Pérez. Antes de que el doctor Smester continúe con ya la parte final, ¿cómo estamos de tiempo, doctora? ¿Estamos bien? Ok, miren, le voy a hacer un poco de anécdota. Cuando el Instituto Tecnológico de Santo Domingo comenzó la parte de simulación, entiendo yo que es así, no sé si fui el primero, pero yo entiendo que fui el primero, el doctor Smester, el doctor Fernando Santamaría, se me acercó como profesor de ortopedia y traumatología, que querían comenzar el curso de simulación, y Brache, y el doctor Brache, a nuestros estudiantes. Fuimos quizás los primeros. A mí me pareció una magnífica idea. Cuando ese proceso comenzó, yo siempre pido participar desde la penumbra en el curso de simulación, porque yo entro al aula y reviso lo que se está haciendo de manera virtual, porque hay una parte que es virtual, que es la parte teórica, y después está la parte práctica. Y la simulación en ese momento, cuando comenzó, los estudiantes comenzaron a emocionarse. Prácticamente dejamos de hacer ciertas cosas en los hospitales y cambiamos el rumbo de la materia. No voy a entrar en esos detalles. Y eso ha servido para que nuestros estudiantes adquieran ese tipo de fortaleza que ustedes mencionaron, fortalezas blandas, para que sigan guiándose. Pero hubo algo que después me siguió preocupando, que eso va a ser parte de lo que yo le voy a preguntar al doctor Smester. Yo he ido aprendiendo un poquito de simulación, con lo que le pregunto a los doctores, lo que voy y asumo en los foros internacionales, pero hay algo que a mí me preocupa. Nosotros, profesores de grado, que tenemos parte de nuestra materia con nuestros estudiantes en simulación, ¿hemos aprendido algo de cómo evaluar en simulación? Es una preocupación que yo tengo. Yo lo estoy aquí manifestando públicamente. Y yo entiendo que parte del futuro, y quizás me estoy adelantando a lo que va a decir el doctor Smester, quizás lo he conversado, no recuerdo, con la doctora Pérez, es esos profesores que tienen estudiantes en simulación, ir al aula de simulación, ver cómo se ejecuta la simulación, cómo se hace esa evaluación, porque es una evaluación que tiene un puntaje, porque lamentablemente tenemos que tener un puntaje, y no solamente involucrar a los estudiantes, a nuestros estudiantes, sino al docente en sentido general, para ir aplicando esos conceptos de simulación, no que él sea el que realice la simulación, porque están los expertos, que son ustedes, pero por lo menos para que tenga esos conocimientos básicos. En la pandemia, a nosotros nos tocó muy de cerca la simulación y fue nuestro apoyo. De hecho, yo no podía mandar al hospital a los muchachos al hospital, pero nosotros tenemos una emergencia simulada y yo iba a ciertas horas, no muy santas, 6 de la tarde, 8 de la noche, con esos jóvenes enseñarles lo que yo sé, cómo poner una férula, cómo inmovilizar a un paciente, esas competencias que tienen que aprender esos jóvenes desde el punto de vista de traumatología. Y en eso me pasé unos días. Entonces, yo ahí aprendí un poco más, porque entonces me involucré un poco más con los doctores y dije, pero yo tengo que venir a aprender lo que es simulación. Lamentablemente no lo he podido seguir ejecutando por razones de tiempo. Pero eso yo creo que debe ser parte del futuro y yo necesito que el doctor Smester me comente también ese punto.
Sí, mira, quizás esa es la parte más difícil. O sea, el profesional con conocimientos, certificaciones en simulación, que es el núcleo, el eje principal de los laboratorios y los centros de simulación, existen y lo tenemos en las universidades. Ahora, el poder hacer el enganche con el profesor titular de la materia, con el profesor que está impartiendo la docencia, es la parte más difícil. No pretendemos que sean expertos en simulación, sí pretendemos que se acerquen al laboratorio y aprendan a poder enseñar y poder calificar de manera formativa a ese estudiante a través de la simulación. Y eso es una tarea dificilísima porque somos médicos, los profesores que enseñamos en salud somos médicos. Entonces el tiempo, las obligaciones, la distancia, que los horarios que tú tienes no se acomodan a los míos, pero lo ideal es que el profesor, el educador de cada materia pueda involucrarse en la enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes a través de simulación con las herramientas adecuadas que ya existen y ponerlas a su disposición para la calificación formativa de ese estudiante. Quizás, ya para cerrar lo del futuro, que Santa María me dijo que te quitara el micrófono, para cerrar con lo del futuro de simulación, yo creo que todo lo que podemos hacer de simulación dentro y desde la sociedad se queda corto frente a lo que nosotros tenemos como reto del futuro, que es poder llevar desde la sociedad el acompañamiento de las diferentes universidades y los diferentes centros de simulación para que puedan insertar la simulación dentro del currículum del estudiante de medicina, dentro del currículum, quizás un futuro un poquito más a mediano plazo, de la estudiante y el estudiante de enfermería, de los técnicos respiratorios, de todo el profesional de la salud, insertar simulación dentro de esa currícula de una manera formativa y organizada y oficial. No sé si tú recuerdas que cuando Brache empezó con nosotros y tú empezaste con nosotros, de tu laboratorio y del laboratorio del doctor Brache nos regalaban 5 puntos. Y que pasan los estudiantes por simulación 2 semanas y tú me reportas 5 puntos y yo se lo pongo. Y él le ponía lo que le daba la gana y si le faltaba puntos se lo daba de simulación. Hoy en día nosotros en INTEC tenemos simulación insertada dentro del currículo ya en más de 15 materias. Por nuestro laboratorio pasan 150, 175 estudiantes diarios que tienen diferentes tipos de práctica de todas las materias y tienen una nota de un 100% de su nota que depende de simulación y de lo que hagan en simulación. Entonces, lograr insertar simulación dentro del currículum de la carrera y de las diferentes carreras de ciencias de la salud es, creo que, el objetivo principal del futuro a mediano y corto plazo de la sociedad. Bueno, gracias, doctor Smester. Como ustedes vieron, la simulación realmente vino para quedarse. Tenemos que apostar a ella. Primero, para enseñar a nuestros estudiantes las habilidades blandas, para la seguridad del paciente, sobre todo la seguridad del paciente, para que nuestros estudiantes cuando lleguen al hospital, nuestros médicos de formación, tengan ya esas habilidades bien firmes y, obviamente, no causar ningún daño. Importante también la otra parte, que la simulación, que es un punto que ustedes tocaron muy bien, doctor Valdés, que los enseña a trabajar en equipo, los enseña a ser un equipo de trabajo, donde hoy te toca ser el líder y otro día te toca ser el peón que sigue a ese líder. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, le damos las gracias al comité organizador por permitirnos este taller y muy buena tarde a todos.